España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Concebimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores y repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las necesidades populares. José Antonio Primo de Rivera, una luz que se extinguió temprano, una llama que no se apaga, un pensamiento que perdura, un soñador, un líder, un pueblo. Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el Contrato Social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscrita sobre sus frentes y aun sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana solo se expresa por medio del sufragio, conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la patria debía permanecer o si era mejor que en un momento se suicidase. Como el Estado liberal fue un servidor de esa doctrina, vino a constituirse no ya en el ejecutor resuelto de los destinos patrios, sino en el espectador de las luchas electorales. Para el Estado liberal solo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores, que las elecciones empezaran a las 8 y acabaran a las 4, que no se rompieran las urnas, cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. Después, a respetar tranquilamente lo que de las urnas saliera, como si a él no le importase nada. Es decir, que los gobernantes liberales no creían ni siquiera en su misión propia. No creían que ellos mismos estuviesen allí cumpliendo un respetable deber, sino que todo el que pensara lo contrario y se propusiera asaltar el Estado por las buenas o por las malas, tenía igual derecho a decirlo y a intentarlo que los guardianes del Estado mismo a defenderlo. De ahí vino el sistema democrático, que es, en primer lugar, el más ruinoso sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el 80, el 90 o el 95% de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias porque de los electores iba a recibir el poder, a soportar humillaciones y vejámenes de los que precisamente por la función casi divina de gobernar estaban llamados a obedecerle. Y si después de todo eso le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante
es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar seriamente en las funciones sustantivas de gobierno. Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque como el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías, todo aquel que aspiraba a ganar el sistema tenía que procurarse la mayoría de los sufragios, y tenía que procurárselos robándolos, si era preciso, a los otros partidos, y para ello no tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en no desperdiciar un solo resorte de mentira y de envilecimiento. Y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, no hubo nunca situación de vida colectiva donde los hombres injuriados, enemigos unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal. Y por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros con trágico sarcasmo se les decía: sois libres de trabajar lo que queráis, nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones. Ahora bien, como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen. Vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas. Pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal. Y así veríais cómo en los países donde se ha llegado a tener parlamentos más brillantes e instituciones democráticas más finas, no teníais más que separaros unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontraros con tuburios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraríais trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra abrasadas las costillas y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, 70 u 80 jornales de 3 pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento. Nosotros no recatamos ninguna verdad, el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema que sólo les daba promesas de derechos, pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa. Ahora que el socialismo, que fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse, porque dio, primero, en la interpretación materialista de la vida y de la historia; segundo, en un sentido de represalia; tercero, en una proclamación del dogma de la lucha de clases. El socialismo, sobre todo el socialismo que construyeron impasibles en la frialdad de sus gabinetes los apóstoles socialistas en quienes creen los pobres obreros y que ya nos ha descubierto tal como eran Alfonso García Valdecasas. El socialismo así entendido no ve en la historia sino un juego de resortes económicos. Lo espiritual se suprime, la religión es un opio del pueblo, la patria es un mito para explotar a los desgraciados. Todo eso dice el socialismo. No hay más que producción, organización económica. Así es que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no quede dentro de ellas la menor gota de espiritualidad. No aspira el socialismo a restablecer una justicia social rota por el mal funcionamiento de los estados liberales, sino que aspira a la represalia, aspira a llegar en la injusticia a tantos grados más allá, cuantos más acá llegaran en la injusticia los sistemas liberales. Por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Proclama el dogma de que las luchas entre las clases
son indispensables y se producen naturalmente en la vida porque no puede haber nunca nada que las aplaque. Y el socialismo, que vino a ser una crítica justa del liberalismo económico, nos trajo por otro camino lo mismo que el liberalismo económico: la disgregación, el odio, la separación, el olvido de todo vínculo de hermandad y de solidaridad entre los hombres. Teatro Calderón de Valladolid, 1934. Proclamación de Falange Española de las Joncs. Porque si nosotros nos hemos lanzado por los campos y por las ciudades de España, con mucho trabajo y con algún peligro, que esto no importa, a predicar esta buena nueva, es porque, como os han dicho ya todos los camaradas que hablaron antes que yo, estamos sin España. Tenemos a España partida en 3 clases de secesiones: los separatismos locales, la lucha entre los partidos y la división entre las clases. El separatismo local es signo de decadencia, que surge cabalmente cuando se olvida que una patria no es aquello inmediato, físico, que podemos percibir hasta en el estado más primitivo de espontaneidad. Que una patria no es el sabor del agua de esta fuente, no es el color de la tierra de estos otros. Que una patria es una misión en la historia, una misión en lo universal. La vida de todos los pueblos es una lucha trágica entre lo espontáneo y lo histórico. Los pueblos en estado primitivo saben percibir casi vegetalmente las características de la tierra. Los pueblos, cuando superan este estado primitivo, saben ya que lo que los configura no son las características terrenas, sino la misión que en lo universal los diferencia de los demás pueblos. Cuando se produce la época de decadencia de ese sentido de la misión universal, empiezan a florecer otra vez los separatismos, empieza otra vez la gente a volverse a su suelo, a su tierra, a su música, a su habla, y otra vez se pone en peligro esta gloriosa integridad que fue la España de los grandes tiempos. Pero además estamos divididos en partidos políticos. Los partidos están llenos de inmundicias, pero por encima y por debajo de esas inmundicias hay una honda explicación de los partidos políticos que es la que debiera bastar para hacerlos odiosos. Los partidos políticos nacen el día en que se pierde el sentido de que existe sobre los hombres una verdad, bajo cuyo signo los pueblos y los hombres cumplen su misión en la vida. Estos pueblos y estos hombres, antes de nacer los partidos políticos, sabían que sobre su cabeza estaba la eterna verdad, y es antítesis con la eterna verdad la absoluta mentira. Pero llega un momento en que se les dice a los hombres que ni la mentira ni la verdad son categorías absolutas, que todo puede discutirse, que todo puede resolverse por los votos, y entonces se puede decidir a votos si la patria debe seguir unida o debe suicidarse, y hasta si existe o no existe Dios. Los hombres se dividen en bandos, hacen propaganda, se insultan, se agitan y al fin, un domingo, colocan una caja de cristal sobre una mesa y empiezan a echar pedacitos de papel en los cuales se dice si Dios existe o no existe y si la patria se debe o no se debe suicidar. Y así se produce eso que culmina en el Congreso de los Diputados. Yo he venido aquí, entre otras razones, para respirar este ambiente puro, pues tengo en mis pulmones demasiados miasmas del Congreso de los Diputados. Si vierais vosotros en esta época de tantas inquietudes, de tantas angustias, si vosotros los que vivís en el campo, los que labráis el campo, vierais lo que es aquello. Si vierais en aquellos pasillos los corros formados por lo más conocido y viejo haciendo chistes. Si vierais que el otro día, cuando se discutía si un trozo de España se desmembraba,
todo eran discursos de retórica leguleya sobre si el artículo tantos o el artículo cuantos de la Constitución, sobre si el tanto o el cuanto por ciento del plebiscito autorizaba el corte. Y si hubierais visto que cuando un vasco, muy español y muy vasco, enumeraba las glorias españolas de su tierra, hubo un sujeto sentado en los bancos que respaldaban al gobierno que se permitió tomar la cosa broma y agregar irónicamente el nombre de Uzkudun a los nombres de Loyola y Elcano. Discurso en el Parlamento. Sobre la sala pesaba la proclamación de la República Federal Catalana, llevada a cabo por Companys en la Revolución del octubre anterior. Soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa distinta. Que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal. Que España es mucho más que una raza y es mucho más que una lengua, porque es algo que se expresa de un modo del que estoy cada vez más satisfecho, porque es una unidad de destino en lo universal. Con solo esto, veréis que en la posición que estoy sosteniendo no hay nada que choque de una manera profunda con la idea de una pluralidad legislativa. España es así, ha sido varia y su variedad no se opuso nunca a su grandeza. Pero lo que tenemos que examinar en cada caso, cuando avancemos hacia esta variedad legislativa, es si está bien sentada la base inconfundible de lo que forma la nacionalidad española. Es decir, si está bien asentada la conciencia de la unidad de destino. Esto es lo que importa, y es muy importante repetirlo una y muchas veces, porque en este mismo salón se ha expuesto, desde distintos sitios, una doctrina de las autonomías que yo reputo temeraria. Se ha dicho que la autonomía viene a ser un reconocimiento de la personalidad de una región, que se gana la autonomía precisamente por las regiones más diferenciadas, por las regiones que han alcanzado la mayoría de edad, por las regiones que presentan caracteres más típicos. Yo agradecería, y creo que España nos lo agradecería a todos, que meditásemos sobre esto. Si damos las autonomías como premio de una diferenciación, corremos el riesgo gravísimo de que esa misma autonomía sea estímulo para ahondar la diferenciación. Si se gana la autonomía distinguiéndose con caracteres muy hondos del resto de las tierras de España, corremos el riesgo de que al entregar la autonomía invitemos a ahondar esas diferencias con el resto de las tierras de España. Por eso entiendo que cuando una región solicita la autonomía, en vez de inquirir si tiene las características propias más o menos marcadas, lo que tenemos que inquirir es hasta qué punto está arraigada en su espíritu la conciencia de la unidad de destino. Que si la conciencia de la unidad de destino está bien arraigada en el alma colectiva de una región, apenas ofrece ningún peligro que demos libertades a esa región para que de un modo o de otro organice su vida interna. ¿Es este el caso de Cataluña? Los que le concedieron el estatuto debieron presumir que sí, o los que le concedieron el estatuto fueron traidores a España, sospecha para la cual debiéramos todos tener nuestros motivos, o los que le concedieron el estatuto pensaron que la conciencia de la unidad de destino estaba tan arraigada en Cataluña que el estatuto no iba a ser nunca instrumento de disgregación y podía ponerse en sus manos sin ningún peligro para la unidad. Ahora bien,
aquello que en el mejor caso fue una presunción de los que concedieron el estatuto a Cataluña, ha sido evidentemente destruido por la prueba en contrario. Los 2 años de experiencia de Cataluña han sido 2 años de deshispanización. Y si en 2 años se avanzó lo que se avanzó en el camino de la deshispanización, con el instrumento puesto en manos de los que ejercieron el gobierno de Cataluña, no es ya temerario, sino que por el contrario, la presunción se invierte. Pensar que si dejamos entregado este estatuto en manos semejantes, porque ninguna garantía tenemos de que el pueblo catalán piense cambiar de directores, probablemente comprometemos, ponemos en trance de pérdida definitiva el sentido de la unidad de destino nacional que debemos exigir arraigado en todas las tierras de España. No hay en esto el más ligero agravio a Cataluña, la más pequeña sospecha para aquellos catalanes en quienes suponemos que van a caer las riendas del poder dentro del territorio catalán. Pudiera ocurrir que sus promesas más o menos tácitas fueran susceptibles después de diferentes interpretaciones. Pudiera ocurrir que contra todas las previsiones optimistas no fuera el poder a sus manos y permaneciera en manos semejantes a aquellas que tal mal lo ejercieron. Mientras esto no esté esclarecido, yo creo que nosotros, legisladores españoles, lo que tenemos que mantener por encima de todo es la seguridad de que España no se nos va a ir entre los dedos. No podemos mantener vivo el Estatuto de Cataluña. 1935. Campo de Criptana. Pedazo de Castilla. Corazón de España. Vosotros sois la verdadera España. La España vieja y entrañable, sufrida y segura, que conserva durante siglos la labranza, los usos familiares y comunales, la continuidad entre antepasados y descendientes. De vosotros salieron también duros, callados y sufridos los que hicieron el imperio de España. Pero sobre vosotros, oprimiéndoos, deformando la España verdadera que constituís, hay otra artificial, infecunda, ruidosa, formada por los partidos políticos, por el Parlamento, por la vida parasitaria de las ciudades. Hemos vivido tiempos gloriosos cuando la verdadera España profunda ha sido más fuerte que su costra. Vivimos, como ahora, tiempos miserables cuando la costra ahoga a las entrañas eternas. ¿Cómo la podremos romper? ¿Confiando en los mismos partidos, en la misma máquina política que la constituye? No. Ni los que se dicen de derecha, ni los que se dicen de izquierda pueden creerlo con sinceridad. Primero, porque ese sistema es su razón de existir. Después, porque ven a España desde un lado, derecho o izquierdo, no en su armoniosa integridad. Quieren siempre un interés parcial, no el interés total de España. Por eso hace falta dar con gentes desligadas de toda mira de grupo, dispuestas a lograr un sistema en el que individualmente salgan perdiendo, pero que les depare la compensación espiritual de una vida más alta. Así somos nosotros. ¿Creéis que estos labriegos, que aquellos estudiantes, que estos camaradas firmes en sus camisas azules van defendiendo una ventaja personal? ¿Y nosotros? ¿Creéis que nos sería tan difícil de llegar en poco tiempo por el camino llano de hacernos radicales o de acción popular a los sillones de los ministros? Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás.
Yo os digo esto. Nosotros somos jóvenes. Pronto, lo veréis, tendremos ocasión de cumplir o incumplir lo que predicamos ahora. Pues bien, si os engañamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes y algún árbol quedará en vuestra llanura. Ahorcadnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules será que nos tiren de los pies para justicia y escarmiento.